Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es, cómo le afecta o cómo es la curva de comportamiento de una polarización en emisor, donde ya hemos añadido una resistencia, ¿no? Similar al de polarización fija, ya tienen ustedes su expresión de tipo matemática con la cual puede determinar los diferentes puntos de operación dentro de la curva de comportamiento. Pero en este caso nos interesa lo que es la polarización estabilizada en emisor y saturación. Como estamos hablando de saturación, vamos a decir que se va a existir la máxima circulación de corriente. Si va a existir la máxima circulación de corriente en esta segunda malla, la diferencia o la caída de tensión entre colector e emisor tiene que ser la mínima posible. Y la mínima posible es cuando el voltaje colector emisor es cero. Cuando es cero, directamente tú vas a poder determinar de esta expresión la corriente máxima de saturación. Y como podemos observar, en la línea de carga, el punto de corriente máxima de saturación viene definida por la tensión de alimentación y la relación entre la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Y para lo que es la corriente o la zona de corte, la tensión de alimentación. La corriente de base es una corriente independiente que solamente depende de la resistencia, ¿no? De base que nosotros asignemos porque la caída de tensión es un valor conocido. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de otro tipo de polarización que se conoce divisor de voltaje, ¿ya? Esta polarización probablemente es la que es más estable a los diseños que nosotros realizamos. Es un poco más compleja que en las anteriores, ¿no? Pero en el análisis sigue siendo sencillo, ¿no? Para hacer funcionar el transistor ya en este caso definimos una resistencia uno, una resistencia 2, una resistencia de colector y una resistencia de emisor. Ya no existe resistencia de base. Ahora, aunque sí existe, ¿no? Básicamente una relación de estas dos resistencias. En esta gráfica podemos observar que han hecho este circuito para un amplificador, ¿no? Tienen una tensión de entrada y una tensión de salida. Aquí ingresa una señal pequeña y aquí sale una señal grande. Tienen capacitores de acoplamiento y de desacoplamiento, ¿no? Estos funcionan en corriente alterna. En corriente continua, estos capacitores prácticamente son circuito abierto, circuito abierto. Y si lo vemos en circuito final, es más o menos como se observa a continuación. El análisis en corriente continua es de esta forma, ¿ya? Entonces, similar al anterior caso, el objetivo es determinar la corriente de base y la tensión base colector emisor para, en este caso, conocer los puntos de operación del tránsito. ¿Cómo vamos a hacer el análisis en aquí? Eh, Existen dos métodos, uno que se conoce como método aproximado y otro que se conoce como método matemático. ¿Ya? Exacto. Eh, yo voy a explicar aquí el método exacto para que entiendan bien más o menos cómo funciona. ¿Ya? Si se dan cuenta, para poder realizar el análisis en aquí, necesito, como les había dicho originalmente, determinar la corriente de base. ¿Y ahora qué corriente de base va a existir aquí? Entonces, no sé en este momento. Lo que yo sé es que tiene una tensión de alimentación. Parte de la corriente va a bajar directamente por aquí. La otra parte se va a distribuir y de esta forma va a llegar a punto común, ¿no? Lo que me piden determinar es esta corriente. ¿Cuánto va a ser ese valor? ¿Es medio complicado de determinar? No. Lo que yo voy a hacer es, es aquello que se conoce como un equivalente de Thevenin. ¿Qué significa? Que esta malla uno que observan a continuación se va a convertir en un equivalente como el que observamos a continuación, ¿no? Entre este punto y este punto voy a hacer el equivalente de Thevenin.
Y el equivalente de Thevenin es básicamente una resistencia en serie de Thevenin por una fuente de tensión de Thevenin, ¿ya? Y para poder determinar esa resistencia de Thevenin, lo que tengo que hacer es un análisis, como en el anterior caso, ¿no? Ese análisis lo voy a hacer de la siguiente forma. De aquí y aquí voy a sacar los puntos de Thevenin. Entonces, esta primera resistencia se va a mantener hacia el punto común. Y la segunda resistencia R1 va a encontrarse aquí. Como estoy determinando la resistencia de Thevenin, la fuente de tensión va a valer, en este caso, se va a volver un cortocircuito. Por lo tanto, para poder determinar la resistencia de Thevenin, fácilmente se puede observar que esto es un circuito en paralelo, R1 y R2. R1 en paralelo con R2 me va a dar la resistencia de Thevenin. Ah, ahora ya conozco la resistencia de Thevenin. Ahora tengo que determinar el voltaje de Thevenin. Para determinar el voltaje de Thevenin entre este punto y este punto, básicamente es como si yo separase estos dos puntos en un circuito nuevo. Y básicamente es esta fuente, que es la primera, la resistencia, que es esta resistencia, este es el punto y en este caso esta es la segunda resistencia. ¿No ve? Si no existiera esto, básicamente sería un circuito en serie con dos resistencias. Pero como yo deseo determinar la tensión de Thevenin, la tensión de Thevenin no es más que la caída de tensión que produce la resistencia 2. Como esto es un circuito en serie, básicamente es mediante divisor de voltaje lo que voy a obtener, ¿no? La tensión de Thevenin es igual a la caída de tensión en R2 y eso es igual a la resistencia en 2, la tensión de alimentación, la resistencia en 1 más la resistencia en 2. Y eso es el valor de mi resistencia de Thevenin, no, o mi voltaje de Thevenin. Teniendo estos valores, yo ya puedo determinar lo que es la corriente de base. ¿Cómo? Mediante la siguiente expresión, ¿no? Yo tengo ya esta malla hecha, que en este caso es la malla 1, y la malla 1 ya está considerada mediante la tensión de Thevenin por la resistencia de Thevenin. Si realizo la polarización correspondiente, obtengo una polarización positivo, negativo, positivo, luego positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces de esta malla 1 voy a obtener lo siguiente. Tensión de Thevenin positivo menos la caída de tensión por la resistencia de Thevenin. ¿Y qué corriente va a circular en ahí? La corriente que va a ingresar a la base. Por lo tanto, es la corriente de base. Menos la caída de tensión por la activación del diodo, voltaje base emisor, menos la caída de tensión producida por la resistencia de emisor por la corriente de emisor. Y esta es la expresión que yo obtengo, caída de tensión menos la resistencia de Thevenin menos voltaje base emisor menos la resistencia de emisor. Pero recuerden que la corriente de emisor es beta más 1 la corriente de base. Entonces, de esta expresión solo voy a tener la corriente de base como incógnita y haciendo el despeje correspondiente voy a obtener que la corriente de base está en base a lo que es la tensión de Thevenin menos la caída de tensión sobre la resistencia de Thevenin menos beta más 1 la resistencia de emisor. Listo. Para lo que es el análisis en la malla 2, sigue manteniéndose el mismo análisis anterior, ¿no? BCC menos la caída de tensión en 1 menos la caída de tensión voltaje colector emisor menos la resistencia de emisor. Por lo tanto, el voltaje colector emisor va a ser igual a la fuente de alimentación menos
la corriente de colector, la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Tal vez aquí a veces hay un poco de complicación. Eh, la corriente de colector es una y la corriente de emisor es diferente. Pero como la corriente de base es tan pequeña, es de aproximadamente nanoamperios, microamperios. Entonces, si aquí es 10 miliamperios, aquí va a ser 10,001 miliamperios. No va a afectar. Entonces, por eso a veces la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. Hacemos esa suposición y se ve en la ecuación fundamental. Y de esa forma ustedes pueden determinar la corriente de base y el voltaje colector emisor en un divisor de voltaje. Aquí tenemos un ejemplo para determinar lo que es eh, el comportamiento del transistor en un divisor de voltaje. Similar al anterior caso, nos piden determinar la corriente de base, la corriente de colector, voltaje colector emisor, voltaje en el colector, voltaje en el emisor y voltaje en la base. Esto lo vamos a ver en clases.